efectivamente esos plazos, esa transición pausada, cuán pausada puede ser, pero lo que no discutimos es que está ahí. Yo no sé si casi prefiero pasar a otra pregunta. Después vas tú, sí, y después Vicente. Primero, felicitar a Tribuna Ciudadana, asociación de la que formo parte, por otro lado, de organizar este acto y además hacerlo en esta Casa de la Libertad, que es la Nueva España, y un debate además constructivo. Yo creo que es de lo que hace falta en estos tiempos donde se escucha tanto ruido, muchas veces viniendo a la política. Creo que el moderador ha apuntado una cuestión en la que me gustaría que los ponentes se explayasen, que es el futuro, nada más y nada menos. Es decir, cómo aprovechar las potencialidades de la industria y del tejido productivo asturiano para los nuevos retos económicos y para las nuevas oportunidades que surgen, que son muchas. Estamos en una comunidad autónoma con una tradición en el sector metalmecánico muy importante, tenemos un sector de ingenierías muy potente, que están trabajando en todo el mundo además, tenemos incluso empresas productoras de estructuras metálicas, tenemos a Rioglass produciendo paneles, espejos, para las centrales termosolares. Es decir, estamos en un montón de potencialidades y a mí personalmente me parece que escuchar nuevamente, y esto a los asturianos nos suena, ¿no?, una dinámica de resistencia. Vamos a intentar impedir que nos quite alguien en una posición que entendemos que se sostiene en base a nuestra tradición y que por lo tanto alguien que nos va a agraviar, llámese Teresa Rivera o llámese de otra manera, nos va a arrebatar algo que es nuestro. Yo creo que esa posición puede tener cierto sentido en términos reivindicativos o en términos también de conseguir una mejor posición de salida, no lo descarto, hay que pelear también, pero a la postre lo que nos lleva es a la frustración y a la melancolía, algo que en Asturias, de las épocas de las crisis anteriores, algo sabemos. Yo entiendo que en una situación como esta, el populismo es decirle a la gente que podemos estar en el mismo sitio en el que estamos ahora, cuando el año que viene ya cierra la térmica de Helada, que sí que hizo inversiones para adaptarse medioambientalmente, y la de Soto de Rivera, que no las hizo, y en 2030 ya es previsible que dos grupos muy potentes como Aboño, uno en Aboño y otro en Ribera de Arriba, cierren. Precisamente la posibilidad de que se tenga una política industrial distinta, una posición proactiva, no tan reacia al cambio, nos puede dejar una posición, a mi juicio, mejor. Y lo que quiero es a los representantes públicos que sean eficaces en esa dinámica. Eficaces para demostrar capacidad de los poderes públicos, que es lo que queremos que tengan para navegar los intereses generales y no estar al albur de los acontecimientos. Sí, a ver, que yo estoy abusando del micrófono, ya me doy cuenta. Ha habido una cuestión, voy a entrar ahí por alusiones. Al final es como los Monty Python, que tenían el spam, que echaban spam a todo. En fondos mineros sale siempre. Yo no sé cómo nos arreglamos, siempre da igual de lo que hablemos. Fondos mineros. Yo, de fondos mineros, simplemente diré que si ha habido un despilfarro y si ha sido nocivo el despilfarro, lo que ha sido tremendamente nocivo ha sido la supresión unilateral de los fondos, porque ha sido dejar del 2011 a 2018 al paciente con el corazón abierto encima de la mesa de operaciones. Una reconversión que no estaba finalizada, con sus aciertos, sus errores, se frena en seco en el año 2011. Yo creo que ha sido el mayor desatino, más allá de que pueda haber habido despilfarro, incluso acciones delictivas que tendrán que rendir cuentas con la justicia. Pero la supresión, la suspensión de los fondos ha sido el peor efecto que ha podido sufrir la comarca minera, y lo digo en primera persona, siendo como he sido alcalde estos años. Segunda cuestión, cojo el guante. Yo creo que a la política se nos piden muchas cosas y a veces nos ofrecemos a hacer más de lo que podemos. Nos piden que generemos ilusión y esperanza, y yo, probablemente sea la última intervención que haga hoy, estoy de acuerdo en que el camino por el que hay que transitar es el de aprovechar las oportunidades que se abren con la transición, conjurando las amenazas que están ahí, y hoy hemos hablado de ellas. Va a haber oportunidades en el sector de la generación eléctrica, también en el sector empresarial, de la producción de bienes y servicios. Va a haber oportunidades en el transporte y también en el ámbito residencial. Aprovechémosla. Cambiemos el tejido, pongamos a Asturias a la vanguardia. Hemos perdido muchas locomotoras a lo largo de la historia, muchos trenes. Intentemos todos juntos aprovechar esta. Y me quedo en la última intervención para hablar de lo que se ve de positivo en el horizonte.
Recibimos estos días la noticia de 8 ofertas, nos vale una, 8 ofertas por Alcoa, ojalá una y que sea buena, fructifique. Recibimos la buena noticia de una empresa asturiana de referencia, TSK, abanderando la investigación en baterías de almacenamiento para dar respaldo a energías renovables, y creo que tendremos que seguir apostando sin fisuras por la investigación, el desarrollo en la captura y almacenamiento de CO2. Son ámbitos en los que el conjunto de la sociedad y la clase política estamos llamados a avanzar y a apostar decididamente. Bien, ¿algún comentario más? Bien, Ovidio, primero. Sí, contestando un poco a la pregunta que nos hacían desde el público, yo creo que históricamente Asturias se ha encontrado con dificultades para cambiar su actividad económica, para generar nuevas actividades, y yo creo que lo hemos visto pues en cada crisis, ¿no?, de los grandes sectores de la industria que tenemos, bien sea pues la minería o bien sea el naval. Y no creo que sea solamente pues un componente de nuestro carácter, sino bueno, pues más circunstancias, posiblemente porque era un ámbito industrial muy concreto, muy específico, y fue muy difícil, o está resultando muy difícil, salir de esa espiral, ¿no? Y decía en la intervención mía primera que había que ganar tiempo pues para eso, para intentar generar esas nuevas actividades económicas, que yo creo que no podemos en ningún caso renunciar a ellas, ¿no? Y que tendremos que poner, yo creo que a funcionar la universidad en conjunto con el I+D+I, y apoyarnos también en Europa para intentar buscar esas alternativas que nos permitan ver lo que otros dicen que hay de positivo en este futuro que se avecina, pero en el que yo de verdad por el momento pues solo veo nubarrones negros, ¿no? Y hay algo también que decía Armando en el inicio del debate, y ofrecía ese gran pacto nacional sobre la energía, yo creo que también para asentar los pilares a lo que puede ser la transición en los diferentes territorios, y teniendo, yo creo que, insisto con ello, que Asturias no puede ser uno de esos territorios perdedores, no podemos asumir esa característica. Y yo le diría a Armando que sí, que es necesario ese pacto, pero también le iría más allá y le diría que dentro del marco de la Constitución, ¿no? Y bueno, evidentemente, yo estoy seguro, porque lo conozco ya de hace tiempo y hemos mantenido debates al respecto, va a decir que sí. Pero la Constitución española recoge artículos que permiten la planificación en muchos aspectos de la economía, ¿no? Y yo estoy por devolverle la pregunta a Armando, ¿no? ¿Estaría dispuesto Ciudadanos a, en el marco de la Constitución, aceptar ese plan de energía, sabiendo que hay aspectos que puede regular el estado de la economía, aspectos muy importantes? Yo creo que es una pregunta que hay que dejar encima de la mesa, porque nosotros, dentro de ese parámetro, sí estaríamos dispuestos a buscar ese acuerdo. Yo, en primer lugar, bueno, seguro que la exposición infinitamente mejor la va a dar el señor Luque más tarde, ¿no? Pero yo ayer precisamente también hubo una conferencia en el RIDEA, donde expertos en la materia, pues yo creo que nos dejaron las cosas muy claras, e incluso intervinientes como el señor Luque, ¿no? En primer lugar, yo me gustaría decir que tampoco hay que demonizar tanto las centrales térmicas de carbón, porque incluso sin las reformas adecuadas, sin la deselectrificación, sin la desulfuración, el transporte, las emisiones en España procedentes del transporte suponen el 30%, cuando las procedentes del carbón, de las centrales térmicas de carbón, están suponiendo, no, de toda la energía, no del carbón, el 20%. Es decir, que estoy de acuerdo con la representante de Podemos en cuanto a que ahí hay una labor que atacar, es decir, el transporte público. Es decir, que no demonicemos tanto a las centrales productoras cuando el transporte genera, bueno, pues al menos el 20% más, no, el 20 no, del 20 al 30%, pues supone un 50% más, ¿no? Las subvenciones al carbón, también muy demonizadas, suponían X. Las subvenciones a la fotovoltaica en aquella época suponía 5X y las eólicas suponía 10X. ¿Qué pasó? Que cuando, por las circunstancias que sean, desde luego yo no voy a entrar en política, ¿no? Esas subvenciones se redujeron o se anularon, pues empresas de energía renovable muy conocidas en España, Abengoa, Sofotón, etcétera, ¿no? Pues están en la situación económica que están, ¿no? En concurso o en liquidación. Y por último, aquí estamos hablando mucho, pero no estamos hablando de coste. ¿Quién puede estar en contra del cambio climático? ¿Quién? Nadie. Pero España puede soportar, los contribuyentes de España pueden soportar
ese sobrecoste que va a tener en el recibo de la luz, ¿estamos dispuestos a soportarlo? Yo creo que eso sí que sería un objeto de una votación y decir, oiga, vamos a ver, ahora les cuesta X, con todo esto le va a costar. Vamos a ver, el aumentar el número de puntos de generación con renovables, eso supone un coste también. Ahora está centrado, focalizado en determinados centros, ¿no? muy localizados y en menor cuantía los centros de producción. Si se va a producir en infinitos sitios, pues a ver cómo se distribuye eso, ese coste va a suponer. Es decir, yo lo que yo creo que no se está hablando es el coste. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a pagar? Nadie está en contra. Y por supuesto, el cambio climático es global, no solo en España. Aquí no se puede poner una cortina y cerrar. Respecto al tema del carbón o del tema del transporte, efectivamente hablamos de energía y la energía y el transporte forma parte muy importante del consumo energético. Es la más, seguramente es la más importante, más que el industrial. Y también el nuestro, el de edificios, lo que consumimos en edificios, viviendas y tal, también, y en el transporte también de nuestro, pues también influye en ello. Eso a veces se confunde, pero una cosa es la energía eléctrica, pero la energía eléctrica forma parte de un conjunto de energías. Y la energía eléctrica, para situarlo también, supone el 25% del consumo final de energía, o no llega, 24 o 25%. Luego hay un 75% que consumimos de otra forma que ahí está. O lo que hoy quizás se ha hecho más énfasis en el tema del carbón, porque el carbón en Asturias, no todo el carbón tampoco va a generar energía eléctrica, porque hay otra parte importante del carbón que se consume per se, pero el consumo de Asturias es peculiar y la mesa de hoy era transición energética en Asturias, y ya expliqué al principio por qué era peculiar Asturias, porque el peso del carbono y del carbón en Asturias es muy importante, no tiene nada que ver con el resto de España. ¿Qué más quiere comentar? Un poco el tema del coste, que en realidad es la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Quién va a pagar esta transición o cuánto nos va a costar, si está cuantificado, etcétera? Bien. Al principio de la intervención yo hablé también de la importancia de todas las medidas que tomemos tengan estabilidad y se hagan pensando en el largo plazo. Cuando apostamos por energías renovables se gastó un montón de dinero en tecnologías que no eran todavía maduras y que después pues, se decidió optar por otra cosa porque no fue una política a largo plazo y luego nos vinieron los problemas que nos vinieron. Yo creo que caer en los mismos errores que caímos con los renovables sería valga la redundancia, un error, y esperamos poder evitarlo. Después, que el cambio climático es algo global, lo dije, y es evidente, y repito, si reducimos un 10% de nuestras emisiones, pues evidentemente tendremos que pelear por reducir un 10% y mucho más, pero al final en el panorama global va a ser necesario. Y enlazando la pregunta del coste con la pregunta que hizo sobre el futuro, cuando hablamos de mantener centrales térmicas o de no renunciar a los combustibles fósiles, no implica que renunciemos a apostar por la tecnología del futuro. Pero lo que tenemos que tener presente es que si ahora, mañana mismo, renunciamos a los combustibles fósiles y nos dejamos llevar por las renovables, la industria asturiana es que no sobrevive, y menos en una región como Asturias, donde la energía hidráulica está ya a tope de su capacidad. La energía solar, bueno, ahora el clima parece que está cambiando, pero sol, si hay que traer la energía de otras partes de España, eso va a encarecer muchísimo el precio. La energía eólica es muy difícil también de producir en Asturias, porque Asturias tiene una gran parte de terreno que es reserva de la biosfera y donde no se pueden poner los molinos. Entonces, claro que hay que dar una alternativa y claro que hay que apostar por nuevas tecnologías y que nos permitan reducir menos, pero apostar todavía por los combustibles fósiles y decir que cerrar las centrales térmicas es un error y tiene un coste que no nos lo podemos permitir, no implica que no apostemos por el futuro. Y como se habló de los fondos mineros, yo solo quiero decir, aquí yo ya meto actualmente el discurso. Yo quería ceñirme, pero yo estoy de acuerdo en que los fondos mineros, vamos, de hecho, Enrique lo sabe, hay una sentencia que obliga al pago de los fondos mineros, que precisamente hizo el gobierno de Foro, y nosotros en el programa llevamos que se haga el pago que dice esa sentencia porque lo consideramos vital para las comarcas mineras, el desde San Martín y de la Viana, y conocemos la situación en la que estamos. Perfecto. Muchas gracias. Sí, el tema debe ser muy candente porque yo mandé un artículo ayer a la Nueva España como a las 6 o 7 de la tarde. Mi sorpresa fue verlo ya en la prensa.
enteré porque Víctor Fernández de FIA UGT pues me lo envió por un WhatsApp, porque no había leído el periódico. Sí quería hacer una propuesta positiva, ya que estamos hablando de oportunidades. Yo creo que el tema ha surgido y no me atrevo a preguntar a los componentes de la mesa si conocen, porque he comprobado que yo creo que la gran industria asturiana pues tampoco lo conoce, si conocen lo que es el Fondo de Innovación, el Fondo Tecnológico de la Unión Europea. Hoy, precisamente, mirando en Internet, pues me encuentro que ya se ha publicado el reglamento de aplicación para el Fondo Tecnológico. Y el Fondo Tecnológico de la Unión Europea, que lanza la Unión Europea, es importantísimo para Asturias, porque es una oportunidad de innovar en la industria, no solamente lo que innovemos aquí, sino todas nuestras empresas, TSK, etcétera, para que se construyan equipos y se vaya allá donde haya necesidad de innovar y de modificar procesos productivos. Si me permitís 2 minutos, explico muy rápido, porque se puede explicar muy rápido lo que es el Fondo Tecnológico. El Fondo Tecnológico consiste en que con la Directiva del Comercio de Permisos de Emisión, la Unión Europea, la Comisión, se reserva 450 millones de permisos de emisión de CO2. Y esos 450 millones se los da al Banco Europeo de Inversiones, se los cede para que los gestione. Y el propio banco los subasta, recibe los ingresos y luego lanza un gran programa que se estima que de aquí a 2030 va a revertir a la industria, que es la que está pagando los permisos de CO2, 10.000 millones de euros. Es un programa absolutamente competitivo y unas recientes jornadas que hubo una escuela de ingenieros de minas, que está Barcelona, que está algunos temas que comentasteis hoy, encaja perfectamente. La captura de CO2, encaja proyectos de renovables innovadores y proyectos, que esto es nuevo en este programa, del sector industrial, químico, metalúrgico, siderúrgico, cemento, es decir, está a la medida de Asturias. Llevo como un año intentando explicarlo en los organismos de promoción de esta autonomía y en otros lugares, y parece que, no sé, como si el que predica el desierto. Entonces, aprovecho que estéis aquí para ofrecerme si queréis. Yo cuando estaba en Bruselas, en el Parlamento Europeo, se hacían lo que llaman los hearings, es decir, se iba alguien y daba una charla, una cosa como la que quería dar Puigdemont hace poco, a la gente que quisiera ir, y se organizaba allí mismo en una sala del Parlamento. Me refiero con quien queráis. Lo fundamental es la industria, pero es que hace falta también que desde la política se impulse, porque quien tiene que pedir este dinero es la industria. Y acabo. Si se quiere, la primera convocatoria va a ser en el año 2020. El BEI es un banco, hay que ir con un proyecto muy bien estructurado y maduro, con autorización del Consejo de Administración, con el estudio de impacto ambiental, con todo lo que haga falta. El Fondo de Innovación en concreto... Fondo Tecnológico, vale, sí, eso ya me dice algo más. De todos modos, no, bueno, yo tenía curiosidad por hacer una pregunta a usted. Innovation. Fondo de Innovación, no, sí. Yo la pregunta, le quería hacer una pregunta de vuelta, y es, usted me dice que no le escuchan en los organismos de promoción, pero me extraña un poco. Fondos que puedan venir aquí, quiero decir, me llama la atención, pero ¿por qué? ¿Hay qué condicionantes tiene o qué? No, yo lo digo porque, a ver, de manera general, antes lo comentaba, bueno, nada, yo he sido un poco crítica con la política de I+D+I que se está llevando adelante. Yo creo que se puede hacer de una manera muy diferente y tiene que ver con algo que, bueno, desde mi grupo hemos venido repitiendo todo este tiempo. Yo creo que hay personas con ideas que están tratando de hacer crecer sus proyectos, primero de que nazcan, que crezcan, que se puedan mantener, y en ocasiones se tienen que ir, y yo creo que hay que atender a
al hecho, en primer lugar, de que la innovación puede venir de cualquier lado, no necesariamente de empresas tecnológicas y mucho menos de centros de innovación de empresas grandes en exclusiva, que en muchísimas ocasiones no revierten sobre Asturias, sino que están simplemente radicados aquí pues por literalmente una razón de costes, ¿no? de personal. Y yo creo que, y también de cualificación de las personas que están aquí, eso hay que ponerlo en valor. O sea, de las personas que han ido a la universidad aquí, que tienen estudios superiores, y eso es valorado por muchísimas empresas que están hoy en día en Asturias, en primer lugar. Pero de manera general, yo creo que hay un problema en las ayudas empresariales de I+D+I que tiene que ver con dónde ponemos el foco. ¿Qué Asturias queremos tener y, por tanto, en qué sectores queremos crecer y en qué sectores queremos innovar? Entonces, esa famosa estrategia RIS3, la de especialización inteligente, que en un momento dado Europa dijo, bueno, pues café para todos se termina. A partir de ahora, ustedes, para seguir recibiendo fondos estructurales de la Unión Europea, lo que tienen que hacer es decir en qué sectores quieren crecer. Y prácticamente se dieron todos los que había. O sea, yo creo que casi no hubo un proceso de selección, pero desde luego el que hubo lo eligieron pocos. Y yo creo que hay un tejido mucho más amplio en Asturias y que hay que tenerlo en cuenta si queremos mantenernos, tener un tejido productivo no deslocalizable, porque precisamente esas grandes empresas son las que más riesgo tienen para nosotros, desafortunadamente, de deslocalización. Por lo tanto, yo de manera general diría que tiene que haber una política más amplia y que cuente con todos los agentes. Y, bueno, eso me llamaba la atención, que alguien pudiera renunciar a optar a más fondos, ¿no? ¿Hacer una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo que quería comentar es que, por un lado, me sorprende bastante que se está hablando de lo caras que son las energías renovables, pero, sin embargo, se ha planteado, por ejemplo, el tema de la captura y almacenamiento de CO2. Es una técnica mucho más cara que se está demostrando